Nuestro hijo hizo que toda nuestra familia se peleara, y todo por una mujer que no valía la pena. Puso en peligro a sus padres y a sus hermanos, dejando entrar oscuridad a nuestras vidas y un terror que nadie conocía. Saludos, comunidad del último huésped. Me llamo Jeremías y crecí en un pueblo que con los años fue cambiando mucho. Cuando yo era niño solo había una primaria pequeña y un centro de salud donde apenas atendían lo básico, pero con el tiempo la gente fue llegando de los ranchos cercanos y todo fue creciendo. Cuando mis hijos ya estaban grandes, incluso habían abierto una preparatoria y recuerdo que estaban levantando las paredes de lo que sería un hospital. Para nosotros eso era un orgullo porque sabíamos que ya no tendríamos que salir a otro lugar para recibir atención. La vida parecía sencilla, pero nunca pensé que en medio de ese crecimiento nos tocaría vivir algo tan oscuro. Nuestro hijo Patricio siempre fue un joven alegre, con esa fama de enamorado que lo seguía a todas partes. Y la verdad no era mentira. Desde la secundaria tenía esa facilidad para conquistar y varias lo buscaban. Nosotros lo aconsejábamos, pero sabíamos que era parte de su carácter. Incluso llegó a embarazar a una mujer y tuvieron un niño. No vivían juntos porque no se entendían, pero el pequeño pasaba tiempo tanto con nosotros como con la familia de ella. Para nosotros era una responsabilidad grande, pero lo hacíamos con cariño porque al final no tenía culpa de nada. Todo parecía seguir ese ritmo normal hasta que Patricio comenzó a salir con una muchacha diferente. Su nombre era Frida. Ella era hija de un ganadero de la sierra y tenía casi 5 años menos que él. A diferencia de otras muchachas, no era conocida en el pueblo porque casi siempre estaba en el rancho de su familia. Se decía que era tranquila y que tenía un carácter agradable. No había rumores malos sobre ella y por eso nos sorprendía que no se le hubiera visto más seguido en la plaza o en la cancha. Al principio no sabíamos si era cierto que andaban porque Patricio no hablaba mucho del tema. Mi esposa le preguntaba, pero él solo sonreía o cambiaba de conversación. Nosotros lo único que le repetíamos era que no debía jugar con los sentimientos de ninguna mujer y que no podía volver a traer un niño al mundo sin pensar en las consecuencias. Era un consejo que le dábamos seguido porque ya sabíamos cómo era y no queríamos que la vida se le complicara más de lo que ya estaba. Él nos escuchaba, pero hacía su voluntad. Se levantaba temprano, tomaba su sombrero de palma y se subía a la cuatrimoto con la excusa de que iba a trabajar en la huerta o a ver a sus amigos en la cancha del pueblo. Uno se daba cuenta cuando un hijo no estaba diciendo toda la verdad, pero preferíamos no presionarlo para que no se alejara. La vida en un pueblo es así, todo se sabe, pero cada familia decide hasta dónde se mete. Con el paso de los días los rumores crecieron. Algunos decían que ya los habían visto juntos en la carretera rumbo al rancho de la familia de ella. Otros mencionaban que se miraban en las orillas del pueblo cuando caía la tarde. Nosotros no sabíamos qué pensar porque era evidente que algo había, pero no queríamos sacar conclusiones sin escucharlo de su propia boca. En medio de todo eso recuerdo que yo me sentía inquieto. No era la primera vez que Patricio tenía una relación, pero con Frida había algo distinto. Era más bien una sensación que se fue quedando en mí. A las pocas semanas mi esposa me dijo que esa muchacha andaba con otro hombre de la sierra. Era casi 10 años mayor que nuestro hijo y su nombre era Jorge. Esa noticia me sorprendió porque a él sí lo conocía de vista. Su familia era bastante conocida en la región porque vendían ganado a varias carnicerías. Tenían varios terrenos de huertas y además una tortillería en el pueblo. Era gente de dinero y la mayoría los ubicaba bien. No pude quedarme callado y una tarde hablé con nuestro hijo. Le comenté lo que la gente decía para que al menos estuviera al pendiente. No quería que después lo agarrara desprevenido algún problema. Él me escuchó con calma y solo me respondió que ese hombre no tenía nada que él no pudiera tener. Decía que también podía hacer dinero, que tenía juventud y que Frida no estaba casada ni mucho menos embarazada de Jorge. Así que no había ningún impedimento para seguir cortejándola. Lo dijo con una seguridad que me dejó pensando, porque para él no había obstáculo suficiente que lo hiciera apartarse de ella.
Yo insistí porque conocía a la familia del hombre y sabía que eran gente complicada. Les gustaba demostrar poder y no era raro que tuvieran pleitos hasta entre ellos mismos. Le advertí que era mejor no meterse en problemas con esa clase de personas, que podía salir perdiendo. También le recordé que en el pueblo había mejores partidos. Le pedí que no se encaprichara con alguien que podía traerle más problemas que alegrías. Nuestro hijo no lo tomó muy en serio. Asintió como para darme la razón, pero yo sabía que por dentro ya estaba decidido a no alejarse de Frida. Era evidente en la manera en que hablaba de ella y en el tiempo que pasaba fuera de casa. No había consejo que lo hiciera cambiar de rumbo. Y fue en ese punto cuando comprendí que aquello no iba a ser tan sencillo de detener, porque Patricio tenía la mirada fija en ella y nada lo sacaría de ese camino. Una tarde, después de varios días de aquel rumor que corría en el pueblo, Jorge se presentó en nuestra casa. Llegó sin avisar y preguntó directamente por Patricio. Dijo que tenía urgencia de hablar con él porque había un asunto de ganado pendiente. Pero desde el primer momento supe que aquello no era cierto. Yo conocía a nuestro hijo y jamás me había mencionado algo relacionado con Jorge ni con sus animales. La urgencia en sus palabras parecía más un pretexto que otra cosa. Mi esposa y yo nos miramos porque era evidente lo que en realidad buscaba. Lo más probable es que quisiera hablar de Frida, y eso nos preocupó. Sabíamos que ese tema no iba a traer nada bueno. Jorge era un hombre mayor, con carácter fuerte, acostumbrado a tener lo que quería. No nos gustó la forma en que se plantó en la entrada, con un aire de superioridad. Nuestro hijo no estaba en la casa, y el hombre se marchó diciendo que después regresaría. Ese momento nos dejó con un presentimiento extraño, porque ya no se trataba solo de rumores. Era real que Jorge estaba enterado y que no le agradaba la cercanía con Frida. Cuando Patricio llegó por la noche le conté lo sucedido. Le dije con claridad que dejara a esa mujer porque lo único que iba a conseguir eran problemas. Le recordé que la familia de ese sujeto era gente conflictiva y que no valía la pena ponerse en su camino. Él se recostó en la hamaca del corredor y mientras yo hablaba solo miraba hacia el patio, como si mis palabras se las llevara el viento. Apenas me prestaba atención. En ese silencio entendí que no iba a cambiar de idea. Era como si esa mujer lo hubiera atrapado en una ilusión de la que no pensaba salir, aunque eso significara enfrentarse a alguien con más poder y experiencia. En una ocasión también supe que aquella muchacha estaba con Jorge. Los habían visto en su camioneta en el pueblo, y ese comentario volvió a correr de boca en boca entre la gente. Cuando escuché aquello no quise quedarme callado y se lo dije a Patricio. Le pedí de nuevo que dejara a esa mujer porque lo único que iba a lograr era meterse en problemas más grandes. Esta vez lo noté molesto, con la mirada dura, como si pensara que nosotros solo queríamos estorbarle en su vida. Aún así no me respondió mucho, pero se notaba que no iba a hacer caso. A los pocos días nos llegó otro comentario. Decían que habían visto a nuestro hijo platicando con Frida en la cancha del pueblo. Los miraron arriba de su cuatrimoto, como si nada de lo que la gente decía importara. Esa noticia nos dejó confundidos a mi esposa y a mí, porque no entendíamos cómo era posible que al mismo tiempo la muchacha se dejara ver con Jorge y con nuestro hijo. Era como si ella no quisiera soltar a ninguno de los dos. Mi esposa empezó a decirme que esa mujer parecía estar jugando con los dos, o aprovechándose de la juventud de Patricio y de la posición de Jorge. Yo no sabía qué pensar, pero era evidente que nada bueno iba a salir de todo eso, porque a pesar de todo, él seguía buscándola y viéndose con ella como si estuviera atrapado en una ilusión que no tenía fin. Una comadre mía, con la confianza de los años, me dijo un día que lo que pasaba con Patricio podía ser brujería. Me confesó que en otros tiempos había escuchado historias de hombres que se volvían ciegos por una mujer y que después resultaba que les habían dado de comer o beber algo. Yo no creía en esas cosas y tampoco mi esposa. Pensábamos que eran habladurías de la gente, porque siempre hay quien quiere explicar los problemas con esas ideas. Para nosotros no era más que un capricho de juventud, un mal enamoramiento que algún día se le iba a pasar.
Pero todo cambió cuando uno de mis trabajadores llegó una tarde a la casa con la noticia de que Patricio se había peleado con Jorge afuera de la tienda del pueblo. Decía que varios habían visto la riña y que lo encontraron con la cara hinchada. La noticia me cayó como un balde de agua fría porque ya no se trataba de rumores ni de enojos, era un pleito directo. No había duda de que esa discusión había sido por Frida. Lo llevamos al doctor porque estaba bastante lastimado. Mientras lo atendía, mi esposa le habló con seriedad. Le dijo que no podía seguir así, que estaba poniendo en riesgo no solo su vida, sino la de todos nosotros. Le recordó que él ya tenía un hijo y que debía enfocarse en él, que esa era su verdadera responsabilidad. Yo me quedé en silencio porque sabía que ella tenía razón. En el fondo sentí un nudo en el estómago porque comprendía que Patricio no iba a ceder tan fácilmente. La manera en que bajaba la mirada, en cómo evitaba contestar, dejaba ver que no estaba convencido. Con el paso de los meses, Frida empezó a ir cada vez menos al pueblo. Al principio todavía se dejaba ver de vez en cuando, en la cancha o en la tienda, pero después su presencia se volvió escasa. Eso comenzó a desesperar a nuestro hijo, porque ya no sabía nada de ella y no recibía ninguna explicación. Lo mirábamos inquieto, dando vueltas por la casa o saliendo con la excusa de ir a la huerta. Un día tomó la decisión de ir directamente hasta el rancho de su familia. No nos avisó, pero después nos contó lo que había pasado. Llegó con la idea de encontrarla y hablar con ella, pero lo que se topó fue con la verdad que nadie quería decirle. Ahí mismo supo que Frida se había ido de novia con Jorge. La noticia le cayó como un golpe seco. Era algo que no quería escuchar, aunque en el fondo ya lo sospechaba. Ese mismo día regresó con la mirada apagada y se encerró en su cuarto por horas. Cuando salió estaba llorando. Se sentó con su madre en la cocina y entre sollozos le confesó que Frida le había dicho que lo quería e incluso que pensaba irse a vivir con él. Pero ahora se daba cuenta de que todo había sido mentira. Mi esposa lo escuchó en silencio mientras él se desahogaba. Yo estaba a un lado y me dolió verlo así, porque aunque había tratado de advertirle, uno como padre nunca quiere ver sufrir a sus hijos. Él hablaba con rabia, diciendo que no entendía cómo había podido creer en ella, que se sentía engañado y humillado. Yo en lo personal sentí un alivio amargo. Me dolía verlo derrumbado, pero en el fondo también pensaba que lo mejor era que esa relación terminara de una vez por todas. No quería que siguiera metiéndose en problemas con una familia tan conflictiva, ni que acabara peor de lo que estaba. Esa noche lo miré acostado en la hamaca. Con los ojos enrojecidos y la mirada perdida al patio. Pensé en todo lo que había pasado desde que Frida apareció en nuestras vidas y en cómo había cambiado la tranquilidad de la casa. Mi esposa me dijo en voz baja que al menos ahora tal vez todo terminaría, que lo importante era que nuestro hijo entendiera que debía enfocarse en su vida y en su niño, no en una ilusión que nunca existió. Pero la mujer volvió y venía embarazada. Una tarde llegó Frida a nuestra casa, pero no venía sola. Fue Jorge quien la trajo hasta la puerta. Recuerdo que tocó fuerte y cuando salí lo vi con el rostro rojo de coraje. Dijo que ese niño que ella esperaba no era suyo, que era de Patricio. Empezó a gritar y a decir cosas feas de la mujer, palabras que no quiero repetir. Fue un escándalo tan grande que los vecinos salieron a ver qué pasaba. Frida estaba llorando mucho, con el rostro cubierto de lágrimas. Jorge la dejó ahí con nosotros y se fue en su camioneta sin mirar atrás. En ese momento todo se volvió confuso, porque Patricio también estaba presente y no sabía qué pensar. Aunque estaba sorprendido, aceptaba la posibilidad de que ese niño fuera suyo. En medio de la confusión la apartó a un rincón del patio para hablar con ella. La chica parecía molesta, como si no quisiera estar en nuestra casa. Decía que su vida estaba con Jorge, que no quería quedarse ahí. Era algo contradictorio, porque todos sabíamos que en otro tiempo ella y Patricio parecían quererse, pero ahora lo que mostraba era rechazo. Yo llegué a la conclusión de que esa mujer solo estaba interesada en el dinero de Jorge y en tener una vida distinta.
No me gustaba pensarlo así, pero cada palabra que decía lo confirmaba. Y aún con todo, nuestro hijo, cegado por su enamoramiento, estaba dispuesto a aceptar hacerse cargo del pequeño, aunque no tuviera seguridad de que fuera suyo. Esa noche intentamos hablar con él. Le dijimos que no podía hacerse responsable de otro niño cuando ni siquiera sabía si era de él. Le recordamos que Frida había estado tanto con aquel hombre como con él, y que tampoco era descabellado pensar que pudiera haber estado con alguien más. No era que quisiéramos juzgarla, pero no podíamos permitir que nuestro hijo cargara con algo que no le correspondía. A pesar de todo, la mujer se quedó en la casa. Los primeros días fueron muy complicados. La muchacha parecía no adaptarse. Se quejaba de todo, hasta de la comida que preparábamos. Casi no nos hablaba, y cuando lo hacía era con un tono molesto, como si siempre estuviera enfadada. Ni siquiera nos hacía mucho caso, y eso lastimaba sobre todo a mi esposa, porque ella estaba acostumbrada a que la respetaran dentro de la casa. Un día ya no pudo más y le habló a Patricio con claridad. Le dijo que esa mujer era muy maleducada, que no mostraba respeto y que lo único que buscaba era dinero. Le aseguró que Frida nunca estaría conforme con la vida sencilla que podíamos darle, que por eso siempre estaba molesta. Mi esposa era una mujer fuerte, con modos pesados cuando era necesario, y le dejó claro a Patricio que esa muchacha no iba a traer nada bueno. Después de varios días de incomodidad, de comentarios pesados y de un trato frío hacia todos en la casa, Frida decidió regresar al rancho de su padre. Para nosotros fue un alivio, porque la tensión se sentía en cada rincón. Patricio se quedó serio, casi se arrastra porque no se fuera. Le imploraba que se quedara, pero no lo logró. Pasó un mes, y entonces comenzaron de nuevo los rumores en el pueblo. La gente decía que Frida ya estaba otra vez con Jorge en su rancho. Cuando nuestro hijo se enteró, no lo pudo soportar. Salió furioso y fue a reclamarle directamente. Decía que el hijo que ella esperaba era suyo, que no podían jugar con él de esa manera. Pero lo extraño fue que ahora Jorge parecía convencido de lo contrario, seguro de que ese niño era suyo. La situación se volvió más rara que nunca, porque cada uno defendía su propia versión con la misma certeza. Los días siguientes fueron un tormento. Una tarde encontramos a Patricio a un lado de la carretera. Estaba en mal estado, todo hinchado, con marcas por todo el cuerpo. Lo llevamos de inmediato a la clínica del pueblo, y ahí nos contó que una camioneta se le había puesto enfrente y lo habían bajado de su moto a la fuerza, y lo dejaron tirado como si nada. Ese golpe ya era demasiado. Yo mismo fui con mi esposa a buscar a la familia de Jorge para aclarar la situación. Pensábamos que ellos podían poner un alto a todo aquello. Nos recibieron sus padres, que ya eran mayores que nosotros. Ellos estaban pasando lo mismo. Decían que su hijo había cambiado desde que estaba con Frida, que ahora estaba en su contra, que ya no les hacía caso en nada y que solo tenía ojos para esa mujer. Incluso mencionaron que Jorge había descuidado a los hijos que tenía de un matrimonio anterior, como si de pronto ya no le importaran. Regresamos a casa con un sentimiento extraño. Durante el camino le dije a mi esposa que todo aquello no era normal. Parecía como si tanto Jorge como Patricio estuvieran perdiendo la cordura con esa mujer. No era casualidad que ambos estuvieran enfrentados, arriesgándolo todo, incluso su propia familia. Esa noche, mientras intentaba dormir, pensé en cada advertencia que nos habían dado, en los rumores de brujería y en las cosas extrañas que habíamos visto. Y aunque nunca había creído en eso, por primera vez me pasó por la mente que tal vez lo que estaba ocurriendo no era cosa de simple destino ni de errores de juventud. Fue a partir de ese momento que comenzamos a notar el verdadero cambio en Patricio. Como padres lo conocíamos bien y sabíamos cuando algo no estaba bien. Al inicio eran cosas pequeñas, pero con los días se volvieron imposibles de ignorar. Dormía menos. Pasaba las noches dando vueltas en la cama o caminando por la casa como alma en pena. Se levantaba con la mirada perdida, los ojos irritados y unas ojeras que lo hacían parecer enfermo. Le preguntábamos si estaba bien y siempre respondía con algo rápido, sin mirarnos a los ojos. Lo que más inquietaba era que ya no quería ver a su niño.
Antes el pequeño era su adoración. Bastaba con que corriera a abrazarlo para que Patricio dejara todo lo que estaba haciendo. Lo cargaba, lo subía a la cuatrimoto y hasta se lo llevaba a la huerta a jugar. Pero ahora el niño se le acercaba y él lo apartaba con la mano, sin siquiera voltear a verlo. Aquello nos partía el alma porque nunca lo habíamos visto rechazarlo. Era como si ese lazo tan fuerte que tenían se hubiera cortado de un día para otro. Cuando le preguntábamos a qué se dedicaba todo el día, decía que estaba trabajando en la huerta. Pero yo mismo me fui a dar la vuelta varias veces y lo único que encontré fue terreno vacío. No había huellas de trabajo, ni herramienta movida, ni rastros de que hubiera estado. Era como si desapareciera. No sabíamos dónde se metía y eso nos generaba una angustia que no podíamos explicar. Las cosas se pusieron más raras cuando comenzó a escuchar voces. Más de una noche lo vimos salir al patio con pasos apurados, mirando hacia la oscuridad. Preguntaba si alguien lo había llamado. Decía que era la voz de Frida, que lo llamaba por su nombre desde algún punto entre los árboles o detrás de la cerca. Nosotros no escuchábamos nada, la noche estaba en silencio. Con el tiempo empezó a llegar tarde y tomado. En esas ocasiones contaba que la había visto en el camino. Decía que se le aparecía de pronto, unos metros adelante, y que él intentaba alcanzarla, pero que se desvanecía como si fuera humo. Lo relataba con una mirada fija, como si de verdad hubiera estado allí. Escucharlo nos llenaba de un miedo extraño porque parecía no estar hablando de un recuerdo, sino de una visión que lo perseguía cada vez más. Mi esposa se dio cuenta antes que yo. Una noche, mientras él estaba encerrado en su cuarto, me dijo que lo veía como si estuviera perdiendo la razón. Y desde entonces comenzó a rezar por él todas las noches. Se arrodillaba frente a una imagen del Sagrado Corazón y pedía que nuestro hijo recuperara la paz, porque decía que lo veía atrapado en algo que ya no era normal. Había momentos en los que me quedaba despierto y escuchaba sus pasos arrastrándose por la casa a medianoche. Se oía cómo nuestro hijo abría la puerta del patio y salía a ver la oscuridad, como si esperara a alguien. Una noche incluso lo escuché murmurar el nombre de Frida con voz quebrada. Lo más doloroso fue darnos cuenta de que ya ni siquiera mostraba interés por nosotros. Antes platicaba conmigo en la mesa, se reía con su madre, nos pedía consejos. Pero ahora apenas nos respondía, nos evitaba la mirada y solo hablaba de ella, aunque Frida ya ni siquiera le hacía caso. Su mundo se redujo a esa mujer, y mientras más la mencionaba, más parecía hundirse en una oscuridad de la que no sabíamos cómo sacarlo. No era un simple enamoramiento. Lo que estábamos viendo en Patricio tenía algo más. Era como si alguien o algo lo estuviera consumiendo poco a poco. Y lo peor era que nosotros solo podíamos mirar cómo se nos escapaba de las manos. Una tarde recibimos una visita inesperada. Era doña Felicia, la madre de Jorge. Llegó sola, con un semblante cansado y la mirada de alguien que ya no sabe qué más hacer. Nos pidió que la dejáramos pasar porque quería hablar con calma. La señora comenzó diciendo que estaba muy preocupada por su hijo. Contó que Jorge ya no era el mismo desde que Frida apareció en su vida, que se había vuelto intenso y desconfiado, incluso con ellos, su propia familia. Doña Felicia nos confesó que en su desesperación había ido con una curandera. Lo dijo bajando la voz, como si le diera vergüenza, pero estaba segura de que era lo único que podía ayudarla. Esa mujer le había revelado algo que nos dejó confundidos. Según la curandera, Frida estaba trabajando con magia oscura, no solo con Jorge, sino también con Patricio, y por eso los tenía tan mal a los dos, como si estuvieran atrapados en un mismo juego. Nosotros nos quedamos callados, porque aunque nunca habíamos creído en esas cosas, las palabras de doña Felicia coincidían demasiado con lo que estábamos viviendo. Ella siguió hablando y aseguró que lo más probable era que el niño que esperaba Frida sí fuera de Patricio, pero que ella lo estaba usando como pretexto para sacarles dinero a ambos. La curandera le había aconsejado que buscara ayuda cuanto antes, porque si no, Jorge se iba a hundir más. Y fue entonces cuando doña Felicia nos dijo que también nosotros debíamos acudir con alguien, porque lo más seguro era que nuestro hijo necesitara ayuda espiritual.
Lo que más me impactó fue lo que dijo al final. Aseguró con firmeza que no quería a esa mujer en su familia, que no iba a permitir que se metiera más en sus vidas. La describió como algo malo, como alguien que había sabido atrapar a su hijo con un amarre. Hasta ese momento me había resistido a creer que detrás de todo hubiera algo oscuro, pero escuchar a la madre de Jorge repetir lo mismo que ya otros nos habían insinuado me hizo sentir que quizá estábamos frente a algo que no podíamos controlar. La señora se levantó, nos dio la mano y antes de salir nos pidió que no dejáramos solo a nuestro hijo. Dijo que los amarres no se rompen con consejos ni con advertencias, que si no hacíamos algo pronto, Patricio podría perderse para siempre. Cuando cerramos la puerta, mi esposa me miró con los ojos llenos de miedo. Las cosas no hicieron más que empeorar. Mi esposa estaba cada vez más preocupada porque notaba que Patricio se estaba poniendo más pálido con el paso de los días. Ya no era solo cansancio, ahora su rostro parecía apagado, con la piel amarillenta y los ojos hundidos. Una tarde incluso se nos desmayó en la cocina. Lo encontramos tirado en el suelo, sin fuerzas, y al despertarse solo dijo que tenía un dolor muy fuerte en el estómago que no se le quitaba con nada. Eso fue lo que convenció a mi esposa de preguntar en el pueblo si alguien conocía un curandero que pudiera ayudarnos. La gente no tardó en dar nombres, porque en los pueblos siempre hay alguien que dice conocer a esas personas. Pero lo que también ocurrió fue que muchos empezaron a querer enterarse de todo, a preguntar por qué buscábamos esa ayuda. Eso a mí me molestaba, porque no quería que nadie más se metiera en nuestra vida. No buscábamos chismes ni compasión, lo único que queríamos era ver a nuestro hijo más tranquilo y que dejara de sufrir. Cada día que pasaba era más duro. Patricio prácticamente se estaba quedando sin cabello y tenía la costumbre de caminar de un lado a otro en el patio sin detenerse, como si no pudiera estar en paz. No comía bien, y cuando lo hacía se quejaba de que la comida le caía pesada. Ya ni siquiera hablaba mucho, solo miraba al suelo con la frente sudada, como si su mente estuviera en otro lado. Pero lo que más me asustaba era que la casa también empezó a sentirse distinta. Yo siempre había sido un hombre sano, sin problemas, pero comencé a sentir mareos de repente. No podía explicarlo, era como una pesadez en el cuerpo, un cansancio extraño que me obligaba a sentarme aunque no hubiera trabajado tanto. Mi esposa también comenzó con dolores de cabeza que cada vez eran más fuertes. Ella lo atribuía a las preocupaciones, pero yo sabía que no era normal. Nuestra casa se sentía cargada, como si el aire mismo estuviera espeso. Finalmente decidimos hacer caso y fuimos con el curandero que nos habían recomendado. No quiero entrar en muchos detalles, porque fue una experiencia que nos removió demasiado. El hombre nos aseguró que había una mujer esperando un bebé de nuestro hijo. No mencionó nombres, pero todos sabíamos que se refería a Frida. Dijo que esa mujer era muy interesada y que no actuaba sola. Según él, la madre de ella estaba involucrada en todo esto, ayudándole con los trabajos de brujería. Explicó que los padres de Frida lo que querían era que ella se quedara con Jorge para sacarle dinero y asegurar su vida con esa familia. El curandero agregó que el trabajo que le habían hecho a Patricio había sido muy fuerte. Aseguró que ya no lo estaban alimentando ni reforzando, pero que las secuelas todavía lo estaban enfermando y debilitando poco a poco. Y eso explicaba su palidez, los desmayos y esos dolores que no se le quitaban con nada. Al escucharlo, mi esposa se puso muy nerviosa. Ella no quería meterse en cosas oscuras ni en prácticas que pudieran empeorar la situación. Le dijo al hombre que no estaba segura de continuar, que tenía miedo de atraer algo peor. Pero él explicó que no trabajaba con lo malo, sino con magia blanca, con oraciones y con ángeles. Nos aseguró que la manera en que habían amarrado a nuestro hijo podía deshacerse con lo que él hacía, y que con el tiempo Patricio podría recuperarse. Sus palabras nos dieron un poco de calma. Yo no sé si fue por la manera en que lo dijo, o porque de verdad necesitábamos creer que había una salida, pero por primera vez en mucho tiempo sentimos que alguien nos estaba dando una respuesta. Al salir, mi esposa me confesó que aún sentía miedo, pero también reconocía que no podíamos seguir viendo a nuestro hijo desmoronarse sin hacer nada.
Esa noche regresamos a casa con un aire distinto. Todavía había incertidumbre, pero también una pequeña esperanza de que Patricio pudiera volver a ser el muchacho alegre que habíamos conocido. Con lo que no contábamos era que todo lo que Frida estaba haciendo se le iba a regresar, y mucho peor. Durante las curaciones que le hacían a Patricio, los días se volvieron interminables. Él no podía dormir bien. Apenas cerraba los ojos y de inmediato decía que le daban ganas de vomitar. Algunas noches se quedaba ardiendo en calentura, sudando como si estuviera en fiebre, y otras veces lo veíamos temblar de frío. Tardó una semana completa así, entre delirios, escalofríos y mareos que no lo dejaban descansar. Nosotros lo cuidábamos como podíamos, turnándonos en la sala para vigilarlo mientras el curandero le hacía oraciones y limpias. Pero lo que más me llamó la atención fue que nuestro nieto también comenzó a enfermarse. Al principio pensamos que era una gripa, pero los síntomas eran distintos. La madre del niño nos dijo que no dejaba de llorar, que babeaba demasiado y que parecía muy desesperado, como si algo lo incomodara por dentro. Era un llanto más fuerte, como si no encontrara alivio en nada. Con preocupación lo consultamos con el curandero. Nos explicó que la energía negativa no solo se había pasado a mi esposa y a mí, sino que también se estaba trasladando al niño. Era como una cadena, algo que no se detenía. Por eso tuvieron que hacerle limpias también al pequeño. La madre del niño estaba molesta. Decía que todo era culpa de Patricio, que si hubiera estado enfocado en su hijo, nada de eso estaría pasando, que por andar detrás de otras mujeres había abierto las puertas a esos males. Yo, en silencio, tuve que reconocer que hasta cierto punto compartía su forma de pensar, pero también sabía que esas palabras no cambiaban nada. Lo que teníamos enfrente ya estaba hecho, y lo único que podíamos hacer era enfrentarlo. Fue un desafío enorme mantener a nuestro hijo tranquilo durante esos días. Él quería salir, decía que necesitaba aire o que tenía que ir a la huerta, pero nosotros sabíamos bien que solo estaba buscando la manera de encontrarse con Frida. Le escondíamos las llaves de la cuatrimoto y hasta el casco para que no se escapara. Cuando se daba cuenta se ponía intenso, golpeaba la mesa, gritaba y caminaba de un lado a otro con desesperación. Su madre se le acercaba llorando para suplicarle que no buscara a esa mujer, que no hiciera más grande el problema. Le decía que todo lo que había pasado era suficiente prueba de que no había nada bueno en ella. Pero él no escuchaba. Su mirada parecía perdida, como si su mente estuviera en otro sitio. Solo había una cosa que lo calmaba. Cuando yo me le ponía de frente y comenzaba a llorar, él bajaba la cabeza y dejaba de pelear. Era un momento en el que parecía recuperar un poco de cordura, como si se diera cuenta del dolor que nos estaba causando. Fueron días pesados y llenos de angustia. A veces lo miraba y sentía que se estaba peleando contra su propia voluntad, como si dentro de él hubiera algo que lo jalaba hacia esa mujer y él no pudiera resistirse del todo. Era un sufrimiento constante, tanto para él como para nosotros, porque no sabíamos qué más hacer. La casa estaba cargada, las oraciones se repetían día y noche, y aún así había momentos en que pensaba que lo íbamos a perder. Nunca había sentido tanto miedo en mi vida como en esos días, porque entendí que la lucha no era solo contra la enfermedad de mi hijo, sino contra algo más oscuro que lo tenía atrapado. Cuando parecía que las cosas empezaban a mejorar un poco, ocurrió algo que nos volvió a desestabilizar. Una tarde Frida se apareció en la casa. Tocó la puerta y con un tono frío dijo que quería hablar con Patricio. Por fortuna él no estaba en ese momento. Mi esposa y yo nos miramos y fue ella quien salió primero. Con firmeza le dijo que se fuera, que no volviera, que no la queríamos presente. Pero Frida, con la mano en el vientre, decía que lo iba a esperar, que no se iría sin hablar con él. Yo sentía que la casa se cargaba con su sola presencia. Había algo en sus ojos que no me gustaba, como si no trajera paz. Aunque estaba embarazada, mi esposa no tuvo miedo. Entró a la cocina, llenó un bote con agua y salió a echársela en la cara y en la ropa. Le gritó que se fuera, que era una bruja, que ya sabíamos todo lo que estaba haciendo. También le aseguró que todo lo malo que estaba intentando se le iba a regresar. Recuerdo la fuerza en su voz, esa valentía de madre que no permite que nadie toque a su hijo.
Frida se quedó sorprendida, inmóvil por un momento, sin saber qué responder. Solo nos miró con rabia y después se dio la vuelta. Caminó con paso firme hasta perderse al final de la calle. Pasaron algunos días y entonces nos enteramos de algo que nos dio un extraño alivio. La habían corrido de la casa de Jorge. Decían que ya no la quería, que no la quería ver cerca de él. Nadie sabía con exactitud qué había pasado, pero los rumores corrían rápido en el pueblo. Lo que más se comentaba era que esa mujer era manipuladora y que su familia estaba metida en trabajos de magia oscura. Cuando lo escuché sentí un alivio en el pecho. No le deseaba mal, pero quería que todo aquello terminara de una vez por todas. No soportaba seguir viendo a Patricio consumirse, ni a mi esposa rezando noche tras noche con lágrimas en los ojos. En esa temporada el curandero nos advirtió que la brujería podía llegar mucho más fuerte. Decía que era natural porque la mujer estaba desesperada, pero que no nos preocupáramos, que él había estado trabajando para protegernos. Fue entonces cuando me ocurrió algo extraño en la casa. Todavía lo recuerdo con claridad porque fue la primera vez que lo sentí en carne propia. Esa noche habíamos terminado de cenar y me fui a arreglar el corral donde teníamos las gallinas. Mi idea era reforzar la cerca para que los perros no se metieran y las corretearan, sobre todo a los pollitos. Era un trabajo que muchas veces parecía absurdo, porque las gallinas adultas siempre encontraban la manera de volarse por arriba, pero al menos así protegía a los más pequeños. Ya eran cerca de las 9 de la noche, en la casa solo quedaban encendidas las luces del patio. Yo estaba en una esquina del corral, clavando unas tablas, cuando sentí claramente que alguien se me acercó por la espalda. No me asusté en ese momento porque pensé que era mi esposa que había salido a buscarme. Con el rabillo del ojo alcancé a ver lo que parecían las botas y los pantalones de Patricio. Por eso no le presté mucha atención. Seguí en lo mío, agachado, ajustando la madera. Pero de pronto lo sentí encima de mí, demasiado cerca, y no me dejó ni siquiera levantar el rostro. Lo que sentí fue un empujón fuerte, tan brusco que me tiró de lado contra la tierra. Cuando levanté la cabeza vi lo que me paralizó. Frente a mí estaba la silueta de un hombre, pero sin rostro. Era solo una sombra oscura, del tamaño de un adulto, parada un par de pasos de mí. Apenas me dio tiempo de entender lo que veía, porque en un segundo esa figura se me vino encima, como un perro que se lanza a atacar. Por instinto levanté las manos para cubrirme el rostro, esperando el golpe o el peso de alguien sobre mí. Pero no pasó nada. Sentí el aire frío rozándome la piel y cuando abrí los ojos no había nadie. El corral estaba vacío, ni pasos, ni voz, ni movimiento alguno. Me puse de pie de inmediato, con las piernas temblorosas. El corazón lo sentía en la garganta y sin pensarlo más me metí a la casa. Al entrar vi a mi esposa en la cocina, estaba lavando los trastes. Apenas me vio notó mi cara alterada y me preguntó qué había pasado. Lo primero que hice fue preguntarle por Patricio. Ella me respondió que estaba descansando en su cuarto, que no había salido desde hacía rato. Eso me desconcertó todavía más porque yo juraba haberlo visto afuera. Le conté lo que había visto, cómo esa cosa me había empujado y cómo se me había lanzado encima. Le confesé lo nervioso que me sentía, con el cuerpo aún temblando. Lo peor vino para Frida, porque todo se le regresó y el pueblo entero fue testigo de lo mucho que sufrió. No pasó mucho tiempo para que la gente comentara lo que le estaba sucediendo. Jorge ya estaba harto de que lo fuera a buscar. Decían que una tarde, delante de varios hombres, le gritó que si seguía molestándolo iba a mandar a su gente para que ella y su familia se calmaran de una vez por todas. Desde ahí la relación entre ellos se quebró por completo. Frida también intentó acercarse otra vez a Patricio, pero afortunadamente ya no cayó en sus chantajes. Ella lo buscaba en la plaza, incluso en la cancha, y hasta le gritaba frente a la gente que tenía que hacerse cargo de su hijo. Decía que él solo la había dejado embarazada y que no quería hacerse responsable. Patricio se mantenía firme, solo la dejaba hablar, bajaba la cabeza y no respondía. Nosotros siempre le aconsejábamos que lo mejor era ignorarla, que no se dejara arrastrar de nuevo a sus juegos.
Ya todo el pueblo sabía lo manipuladora que era, y al verla tan acorralada, se daban cuenta de que ya no sabía qué inventar para llamar la atención. Los rumores corrían rápido, y aunque cada quien tenía su versión, todos coincidían en que su vida se había vuelto un tormento. Lo primero que golpeó a su familia fue cuando perdió al bebé. Tenía 6 meses de embarazo y la ingresaron en la clínica del pueblo. Después la llevaron al municipio, pero no pudieron salvarlo. La noticia corrió en cuestión de horas, y aunque algunos mostraron compasión, la mayoría decía que era el destino cobrando lo que ella había sembrado. Ninguno de nosotros fue a verla. No lo hicimos porque no sabíamos si ese niño llevaba los genes de Patricio o no. Aunque debo confesar que sí fue doloroso, porque nuestro hijo quería estar presente. Él en su corazón sentía que era suyo, que debía acompañarla en ese momento tan duro. Pero entre su madre y yo lo convencimos de que no. Le recordamos todo lo malo que había hecho esa mujer, cómo lo había usado, cómo había puesto en riesgo su vida y hasta la de su propio hijo. Le hablábamos con firmeza, aunque en el fondo sabíamos que le dolía. Claro que la gente no perdonaba. En el pueblo se decía de todo. Algunos aseguraban que Patricio no se había hecho responsable. Otros hablaban de Jorge, de cómo se había librado de ella. Y muchos más decían que Frida estaba pagando las consecuencias de sus actos. Yo por mi parte no quería escuchar nada de eso. Solo quería que todo terminara, que no hubiera más pleitos ni más sufrimiento. En silencio recordaba las palabras del curandero. Todo lo que ella hizo se le va a regresar, porque así lo marca la naturaleza. Y aunque no deseaba su mal, entendía que esa regla era inevitable, y que lo único que podíamos hacer era cuidar de nuestra familia y no mirar atrás. Como si todo lo que había pasado no fuera suficiente, una semana después de que Frida perdió al bebé, llegó otra noticia más fuerte. Su padre apareció sin vida en la huerta, allá cerca de su rancho. Lo encontraron tirado, boca abajo. Algunos dijeron que fue un paro en el corazón. Otros aseguraban que se había intoxicado con el líquido que usaba para fumigar. La verdad nadie lo supo con certeza, pero para nosotros aquello ya era demasiada coincidencia. En cuanto se supo la noticia, el caos no tardó en desatarse. La madre de Frida, acompañada de la misma muchacha, se plantaron en nuestra casa. Venían alteradas, gritando, acusándonos a nosotros de brujería. Señalaban sobre todo a Patricio, diciendo que él era el culpable de todo lo malo que estaba pasando en su familia. Recuerdo bien ese día. Mi esposa estaba lavando ropa en el patio cuando escuchó los gritos. Salió con la cara encendida y fue la primera en enfrentarlas. Perdió toda la paciencia que solía tener y comenzó a gritarles con una fuerza que hasta a mí me sorprendió. Les gritaba que las brujas y las aprovechadas eran ellas, que habían usado a su propia hija para sacar dinero y destruir familias. Les dijo que no se atrevieran a poner un pie en nuestra casa porque no lo iba a soportar. Lo más fuerte fue cuando tomó unas piedras del suelo y se las aventó, obligándolas a retroceder. La voz de mi esposa resonaba en toda la colonia. Gritaba tan fuerte que no había vecino que no se asomara a ver el escándalo. Patricio, al escuchar los gritos, salió al patio y también nos defendió. Con el rostro cansado pero decidido, les dijo que ya estaba harto, que lo dejaran en paz, que no quería saber nada más de ellas. Fue entonces cuando la madre de Frida nos lanzó unas palabras que todavía hoy me ponen incómodo. Nos gritó que cuidáramos a nuestro nieto, porque todo lo malo que les estaban haciendo a su familia se nos iba a regresar. No lo dijo como amenaza, sino como sentencia. Una comadre nuestra, que fue testigo de todo, después nos contó que esas mujeres no solo habían hecho escándalo en nuestra casa, también habían ido a buscar a los padres de Jorge con la misma excusa, acusándolos de estar detrás de la tragedia de su familia. Nuestra comadre aseguró que la familia de Jorge no se tocaba el corazón, que si la seguían molestando, él mismo tomaría cartas en el asunto. A nosotros, la verdad, ya no nos importaba lo que dijeran de un lado o del otro. Lo único que queríamos era protegernos y dejar todo ese problema en el pasado. No buscábamos pleitos ni venganzas, solo queríamos paz. Pero las palabras de la madre de Frida sobre nuestro nieto no dejaban de retumbar en mi cabeza.
Por eso decidimos volver con el curandero y pedirle que le diera protección especial al niño. Él nos escuchó con calma y después nos aseguró que esas mujeres ya estaban dando patadas de ahogado. Dijo que sus amenazas eran solo eso, gritos de desesperación, que en realidad ya no podían hacernos daño. Nos explicó que la fuerza que habían usado para manipular a Patricio se había debilitado y que aunque aún quedaban secuelas, lo peor ya había pasado. Aseguró que eran inofensivas y que nuestro nieto estaría protegido. Lo que finalmente hizo que esas mujeres se fueran de la región fue lo que pasó con su casa. Una noche, de un momento a otro, el rancho se encendió en llamas. Al principio muchos pensaron que había sido un accidente, pero nadie en el pueblo creía de verdad que aquello fuera casualidad. Se decía a voces que la familia de Jorge había sido la que mandó a alguien para encargarse del asunto. Solo querían asustarlas para que entendieran de una vez que ya no las querían. El fuego se levantó rápido. La gente de los ranchos vecinos contaba que se veía desde lejos, que las llamas iluminaban la huerta y se reflejaban en los árboles. Varias personas corrieron a ayudar, pero cuando llegaron la casa ya estaba casi deshecha, envuelta en brasas que tronaban. Dicen que Frida salió primero, intentando sacar ropa, cobijas, lo que pudiera. Gritaba y tosía entre el humo, desesperada, con las manos negras de hollín. La que peor la pasó fue su madre. La señora salió llorando como nunca, con un grito tan feo que la gente todavía lo recuerda. Se tiraba de los cabellos, golpeaba las paredes con las manos y suplicaba ayuda mientras veía cómo su casa se convertía en cenizas. Intentaba entrar de nuevo para sacar sus ollas, sus cuadros, las pocas cosas que guardaba de valor, pero los vecinos tuvieron que detenerla. El fuego estaba demasiado fuerte y apenas si lograban acercarse. Algunos hombres de ranchos cercanos intentaron echar cubetadas de agua, pero era inútil. Cada vez que creían que lograban apagar una parte, otra se encendía más grande. Las gallinas corrían desesperadas por el corral, algunas atrapadas por las llamas, y eso hacía que el llanto de la madre de Frida se volviera todavía más desgarrador. La señora gritaba que era la casa que había levantado con su esposo. El fuego no perdonó nada. Todo lo que había dentro quedó reducido a cenizas. Muebles, ropas, retratos, incluso las camas. Cuando por fin las llamas cedieron, lo único que quedó fue un montón de hierros retorcidos y paredes ennegrecidas que ya no servían para nada. Ambas salieron con quemaduras, pero eran ligeras, nada grave. Lo cierto es que después de ese suceso las mujeres no tuvieron más opción. Quedaron marcadas por la desgracia, por la vergüenza y por el rechazo. A los pocos días se fueron de la región, dejando atrás las cenizas de lo que alguna vez fue su vida. Para nosotros aquello fue un respiro. Entendíamos que con su partida por fin podía terminar ese tormento que tanto había marcado a nuestra familia. Han pasado ya 5 años desde todo aquello, y gracias a Dios puedo decir que las cosas se han calmado. Patricio poco a poco fue recuperando su vida, aunque todavía le quedó esa sombra de lo que vivió. Con el tiempo empezó a centrarse más en su hijo, a pasar tiempo con él. Yo sé que dentro de sí todavía carga la culpa, porque en varias ocasiones me confesó que sentía que todo había sido su responsabilidad, que por confiar demasiado permitió que todo se saliera de control. Pero también aprendió. Con esfuerzo entendió que no todas las personas llegan con buenas intenciones, que no todo lo que parece cariño lo es de verdad. Hoy lo miro distinto, más maduro, con otra mirada. Desde hace 2 años tiene una novia, una muchacha tranquila del mismo pueblo. Ella se lleva bien con su hijo y con nosotros, aunque yo le recuerdo siempre lo mismo, que se cuide, que la confianza se gana poco a poco y que no repita los errores del pasado. Él solo me sonríe, como si entendiera que esas palabras son más que un consejo, son un recordatorio de todo lo que atravesamos. Por mi parte me siento tranquilo. La casa se siente distinta, como si la calma hubiera regresado poco a poco. Es como si por fin hubiéramos cerrado ese capítulo que tanto daño nos hizo. De vez en cuando escucho rumores. La gente del pueblo dice que Frida ahora trabaja en el norte. Unos aseguran que está en una maquila, otros que anda buscando quien la ayude otra vez.
Yo no presto atención a nada de eso. Solo quiero pasar la página y seguir adelante. Porque entendí que cuando uno se aferra al rencor, el mal se queda más tiempo. Y yo ya tuve suficiente oscuridad. Ahora lo único que busco es la calma de mi familia, la risa de mi nieto y la certeza de que después de todo, la vida sigue. Mi linda comunidad, una vez más gracias por estar con nosotros en un nuevo episodio. Les quiero pedir que se me cuiden, que aprovechen el tiempo con las personas que aman, vivan la vida lo mejor que puedan, seamos felices y sobre todo compartamos lo que tenemos. Siempre hay momentos oscuros en nuestras vidas, pero estoy seguro que todo pasará. Que la vida me los bendiga, mis queridos huéspedes. Son la mejor comunidad que uno puede tener. Aquí siempre serán bienvenidos. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.